Realmente estaba de camino a casa. Minutos después aterrizó en su aeródromo, siendo el primero en regresar del ataque. Uno tras otro, los demás pilotos aterrizaron, reuniéndose en la sala común y compartiendo emocionados sus relatos de la misión. Pero un piloto, Lee Yogan, faltaba. Tras una larga espera, sonó el teléfono. La llamada era desde Shanghái. Uno de los aviones chinos había sido derribado. Lee Yogan había muerto. Por supuesto, los demás pilotos se entristecieron. Sin embargo, perder camaradas se estaba volviendo rutina, tal como el estadounidense Eddie Rickenbacker había explicado en su libro. De todos modos, se decían entre ellos, Lee había recibido el raro honor de morir por China en este día especial, exactamente 6 años después del inicio de la agresión japonesa. Según el North China Daily News, la serie de ataques en los que participó Gonyeti fueron los peores bombardeos aéreos en la historia de la ciudad. Las bombas incendiarias lanzaron llamas y chispas al cielo nocturno al estilo de velas romanas, según informaron los periodistas del periódico. La metralla de los cañones antiaéreos japoneses causó numerosas bajas en el asentamiento internacional y en la concesión francesa. Varias empresas, desde la Shanghai Ka-Tan-Mi hasta la China Soub-Co, resultaron dañadas. Fue el mayor ataque aéreo chino de toda la campaña, y también el último. El segundo grupo aéreo combinado de la Armada Imperial se había establecido en el aeródromo de Gongda, en Shanghái, desde que comenzó a operar el 10 de septiembre, y estaba preparándose para contraatacar. Aunque al principio las instalaciones eran deficientes y el clima había convertido la pista en un lodazal, el personal terrestre trabajó día y noche. Sin embargo, en los primeros 9 días, 11 aviones sufrieron daños al despegar o aterrizar. Este periodo fue crucial, y un esfuerzo chino más determinado para inutilizar el aeródromo podría haber tenido un impacto importante en la batalla, dijeron oficiales japoneses después de la guerra. No obstante, los ataques chinos solo ocurrieron al anochecer o durante la noche, y no causaron daños al aeródromo. Los ataques de artillería también tuvieron un efecto limitado. El resultado fue que, una vez listo el aeródromo, los japoneses pudieron preparar un golpe decisivo contra los aviones chinos estacionados en Nanjing. El plan era simple: los bombarderos y aviones de reconocimiento del mar volarían hacia la capital china a 10,000 pies de altura, en plena vista del enemigo. Los bombarderos soltarían sus cargas sobre Nanjing sin preocuparse por la precisión, ya que su papel principal era servir de señuelo. Un gran número de cazas los acompañaría, permaneciendo ocultos a 13,000 pies, listos para entrar en acción cuando los cazas chinos fueran atraídos por el engaño. El objetivo era aniquilar por completo a los cazas chinos. Espero que cada miembro de las unidades de caza salga a la batalla convencido de la victoria, destruya cada avión enemigo a la vista y muestre la gloria de nuestra marina al resto del mundo, dijo el comandante del segundo grupo aéreo combinado al explicar el plan a sus oficiales el 17 de septiembre. El ataque cuidadosamente preparado comenzó en la mañana del 19 de septiembre, apenas unas horas después del ataque aéreo chino en Shanghái. La primera oleada japonesa, compuesta por 45 aviones, se acercó al aeródromo de Hurong, cerca de Nanjing, a las 9:50 de la mañana. Como se predijo, los cazas chinos despegaron. Las aeronaves, 12 Curtiss Hawk 3 y 6 Boeing 281, se lanzaron directamente contra los lentos bombarderos, y solo descubrieron los ágiles cazas japoneses tipo 96 que los sobrevolaban cuando ya era demasiado tarde. En el furioso combate aéreo que siguió, varios aviones chinos fueron derribados. 10 minutos después, los aviones japoneses sobrevolaron el centro de Nanjing, donde más de 20 aviones chinos los esperaban. Los cazas japoneses, junto con los aviones de reconocimiento, los enfrentaron individualmente. Solo un puñado de pilotos chinos sobrevivió al encuentro y desapareció de la vista de los atacantes. Los bombarderos aprovecharon la ausencia de aviones enemigos para soltar sus cargas sobre un aeródromo militar cercano, destruyendo aún más cazas. El ataque fue un éxito total, éxito que se repitió esa misma tarde con otro bombardeo sobre Nanjing. Gonyeti observó toda la batalla desde tierra, ya que no tuvo la oportunidad de unirse al combate. Para cuando terminó su servicio, la noche anterior, había estado en un estado de actividad continua durante 24 horas. Regresó a sus aposentos y cayó en un sueño profundo. Se despertó con el sonido de los aviones, lo cual no era inusual, pero cuando salió de su edificio, notó el brillante sol rojo en las alas de las aeronaves que sobrevolaban y comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. Observó con aturdida incredulidad cómo los cazas japoneses, más maniobrables, derribaban uno tras otro los aviones chinos. Con profunda consternación,
se dio cuenta de que no habían logrado derribar ni un solo avión japonés. El joven teniente no volvería a volar durante la batalla por Shanghái. Ese día quedó en tierra, y lo mismo ocurrió al día siguiente, cuando tuvo lugar otra importante incursión japonesa. No tenía sentido despegar solo para ser derribado inmediatamente por un enemigo mucho más fuerte. La superioridad aérea japonesa en toda la región del delta del Yangtze se había vuelto inquebrantable. No había nada más que Gon pudiera hacer. Fue evacuado hacia el oeste junto con otros pilotos sobrevivientes. La mañana del 21 de septiembre abordaron un barco de vapor que se dirigía río arriba por el Yangtze. Desde la cubierta, observaron cómo los muelles de Nankín desaparecían en la niebla. Nos sentíamos desanimados, pensando en la calamidad que aguardaba a la capital, escribió Gon en su diario. Eres de Hunan. No le temes a la muerte. El maestro espía de Chiang Kai-shek, Dai Li, utilizó una lógica simple al ordenar a Sen Zui, uno de sus jóvenes agentes de campo, que entrara en la guarida del león en Hong Kong. Dai Li pronunció estas palabras alrededor del inicio de las hostilidades en Shanghái, durante una visita a la concesión francesa, con la intención de establecer una red de inteligencia tras las líneas japonesas. Sen Zui no estaba seguro de estar de acuerdo con el estereotipo de que cada persona de su provincia natal, Hunan, en el sur de China, era intrépida y desafiante ante la muerte, pero no estaba precisamente en posición de contradecir a su superior. Dai Li era uno de los hombres más temidos de China, y con razón. Tenía aliados en la Banda Verde y no dudaba en recurrir al secuestro y la tortura para obtener información útil. Más tarde, durante la guerra, los extranjeros incluso lo llamarían el Himmler de China. La tarea de Sen Zui era establecer una operación de espionaje funcional dentro de Hong Kong, en un momento en que las hostilidades ya estaban en marcha. Debía monitorear los movimientos de las tropas japonesas y reportarlos mediante radio. Además, debía reclutar personas confiables, encontrar identidades encubiertas creíbles para ellos y ubicar lugares desde donde él y sus agentes pudieran observar al enemigo sin ser detectados. También necesitaba encontrar apartamentos seguros para pasar la noche y otros sitios donde almacenar su radio. Era una actividad que normalmente tomaría meses en organizar, y resultaba casi imposible en medio de una guerra y bajo órdenes de entregar inteligencia prouseíable de inmediato. Encontrar personas dispuestas a espiar para él fue complicado. Pocos que conocían los métodos de la policía secreta japonesa, la Kempeitai, se sentían tentados a embarcarse en este tipo de aventura. Sen Zui tuvo que rebuscar hasta lo más bajo del barril. Finalmente logró reunir a los 8 miembros del grupo que Dai Li le había solicitado, pero solo tras contratar a completos novatos, incluido un conocido periférico que estaba en Shanghái de visita con el hermano de Sen Zui. Sen Zui pagaba el precio de la obsesión de Chiang Kai-shek con la amenaza comunista, una obsesión que había llevado a descuidar casi por completo el trabajo de inteligencia contra los japoneses. De hecho, incluso después de que comenzara la batalla de Shanghái y mientras el ejército japonés se movía para conquistar la ciudad, los agentes de Dai Li seguían arrestando a supuestos comunistas en los distritos del centro, aunque con algo más de discreción que antes, como concesión a la propaganda oficial que declaraba un frente unido contra el agresor japonés. Después de un mes en Hong Kong, la red de Sen Zui fue comprometida y la contrainteligencia japonesa se movilizó para arrestarlos a todos. Era hora de marcharse. Sen Zui logró recuperar su radio, mientras que uno de sus agentes consiguió un cochecito y un bebé de 1 año. Escondiendo la radio bajo el niño, lograron sacarla frente a las narices de los guardias japoneses. En la concesión internacional, uno de sus superiores lo recibió, agradeciéndole por un trabajo bien hecho y preguntándole cuándo estaría listo para regresar. No ahora ni por mucho tiempo, respondió Sen Zui. Había tenido suficiente emoción para una buena temporada. Chiang Kai-shek había decidido desde el 15 de septiembre que se necesitaban cambios en el mando de la tercera zona de guerra. Esto se hizo evidente 6 días después, cuando Chiang envió 2 telegramas separados a los oficiales superiores de la zona. En el primero, asumió personalmente el mando de la tercera zona de guerra, relevando a Feng Yuxiang, el general cristiano, y lo asignó a la sexta zona de guerra más al norte. Era un movimiento lateral más que una degradación directa, pero innegablemente apartó a Feng Yuxiang del teatro de operaciones más importante en ese momento. Sin embargo, la decisión parecía lógica para la mayoría de los oficiales superiores en Suzhou. Feng Yuxiang nunca había logrado mucho mientras estuvo al mando general de la tercera zona de guerra. Ninguno de sus subordinados directos lo había considerado realmente al mando, y en su lugar continuaron tratando a Chiang como su verdadero comandante desencantado con el estilo de mando de Zhang, mucho hablar y poca acción. Chiang expresó su irritación tanto frente a su personal como en privado. El día que Busong cayó,
Chiang nuevamente culpó a Zhang. Esto es por su falta de capacidad, escribió en su diario. Era un momento incómodo para un gran cambio. Las fuerzas chinas estaban bajo creciente presión a lo largo de todo el frente, y necesitaban un mando firme más que nunca. Por lo tanto, fue desafortunado que cuando los generales se retiraron, llevaran consigo a todo su personal, dejando un vacío de 1 a 2 semanas antes de que sus sucesores y sus equipos estuvieran al tanto de la situación. Aún así, Chiang Kai-shek estaba convencido de que el cambio debía hacerse. Puede haber habido una razón adicional para esto. Los desacuerdos en los niveles más altos de la tercera zona de guerra amenazaban con llevar a la parálisis. Zhang Zizong no se llevaba bien con Chen Cheng, el comandante del grupo del ejército 15 vecino. Chen Cheng no es lo suficientemente capaz, había dicho Zhang Zizong a quienes quisieran escuchar. Chen Cheng había respondido, a Zhang Zizong le gusta presumir. Había sido una pesadilla de gestión para Chiang Kai-shek, y Feng Yuxiang, cuya posición formal como comandante de la tercera zona de guerra debería haberlo hecho responsable de mediar, simplemente no tenía el poder personal para hacer ninguna diferencia. Para resolver esta complicada situación, Chiang Kai-shek envió a Heu Zutong, una persona mejor cualificada para mediar entre los temperamentos explosivos, para actuar como segundo al mando en la tercera zona de guerra. Sin embargo, era un arreglo incómodo, y probablemente Chiang Kai-shek esperaba simplificar la estructura de mando eliminando a los oficiales superiores que no estaban cumpliendo y colocándose a sí mismo en la posición central. Eso tenía sentido. Lo que tenía menos sentido, al menos para algunos de los oficiales de Chiang, era la decisión tomada el mismo día de dividir el frente de Shanghái en un ala izquierda, un ala central y un ala derecha. La razón era dividir el número siempre creciente de tropas en la zona de Shanghái en grupos de tamaño manejable. Si bien eso tenía algo de lógica, el movimiento también introducía un nuevo nivel de mando entre la zona de guerra y los grupos de ejército, lo que aumentaba aún más el potencial de confusión y disensión, justo en el momento en que los chinos necesitaban actuar en conjunto contra un ataque enemigo que rápidamente ganaba impulso. Zhang Zizong no se sorprendió al ser despedido. Había visto esto venir desde hace algún tiempo. Sin embargo, se sintió deprimido, y quizás incluso un hombre roto, después de su despido. Había estado trabajando día y noche, y comiendo a las apuradas, mientras trataba de mantener intactas las defensas de Shanghái. Sin embargo, no fue suficiente. En las últimas semanas antes de ser oficialmente destituido, Zhang Zizong se sintió cada vez más marginado. Esto no ayudó a mejorar su salud frágil. Más de un mes de intensa presión mental había hecho un gran daño. Siempre de constitución delgada, ahora parecía completamente demacrado. Cuando, a finales de septiembre, regresó a su hogar ancestral en la provincia oriental de Anhui, su familia apenas lo reconoció. Se quedaba despierto mucho después de que su familia se acostara, prefiriendo sentarse en su estudio leyendo sus clásicos chinos favoritos. Nunca hablaba de la guerra con su familia. Casi nunca hablaba en absoluto, y cuando lo hacía, tenía la actitud de alguien que había perdido toda su fuerza. Los residentes extranjeros de Shanghái fingían que no había guerra. La Asociación de Fútbol de Shanghái celebró su reunión anual en septiembre al lejano retumbar de los cañonazos, y reeligió al mismo presidente que había tenido desde 1925. Los carteros llevaban el correo pasando junto a las alambradas japonesas cerca de la carretera Sichuan Norte. Los gerentes británicos de los muelles en el lado de Pudong del río Huangpu pasaban sus tardes bebiendo té y jugando al tenis, mientras las posiciones chinas eran bombardeadas a tan solo 500 yardas de distancia. El tiroteo y el bombardeo no cambiaron el hecho de que el negocio era el negocio de Shanghái. La ciudad estaba ansiosa por regresar a su querido pasatiempo de hacer dinero, el segundo en popularidad solo después del pasatiempo de gastarlo. Los hoteles KCI y Palace, cerrados después de la tragedia del Sábado Negro, abrieron nuevamente a mediados de septiembre tras reparaciones extensas. Dos cines, el Gran y el KCI, también proyectaban los últimos éxitos de taquilla, y los clubes nocturnos recibían clientes, aunque cerraban a las 11 de la noche para permitir a los clientes regresar a casa antes del toque de queda. Las tiendas abrían con carteles que decían negocios, detrás de sacos de arena, como siempre. El ánimo estoico se ponía a prueba. A pesar de los esfuerzos decididos por crear una atmósfera de normalidad, no se podía negar que la ciudad estaba atravesando su mayor crisis de la historia y que el futuro era incierto. Estos no eran tiempos ordinarios, después de todo, y con las hostilidades ocasionalmente cruzando las fronteras hacia el asentamiento internacional, un número creciente de personas consideraba prudente tomar las precauciones necesarias para mantenerse a salvo. Desafiando el ambiente sociable que normalmente caracterizaba a los expatriados de Shanghái,
muchos ahora preferían la seguridad de sus hogares. Cuando la orquesta municipal organizó una velada de música clásica en el Teatro Nanjing, solo 2/3 de los asientos se llenaron. Como para enfatizar la situación precaria, varias de las guarniciones extranjeras recibieron grandes refuerzos, muchos de ellos de las élites de sus respectivos ejércitos. Unos 800 granaderos italianos de Saboya llegaron el 14 de septiembre, recién llegados de la conquista de Abisinia, según los medios locales, con cascos de paja adornados con grandes gafas de sol. Menos de una semana después, llegaron 1,435 marines estadounidenses, con sus cascos al estilo británico y sombreros de campaña, un recordatorio de las hazañas del cuerpo 2 décadas antes en los campos de batalla de Europa. En la parte china de la ciudad, nadie intentaba fingir que los tiempos no eran inusuales. Los expertos militares dijeron que Zabei había recibido el bombardeo más fuerte jamás lanzado sobre un trozo de tierra de tamaño similar. Algunos residentes en la zona de Nadia en las áreas de Hongkou y Yanshupu tenían tanto miedo del combate constante que no se atrevían a salir, y algunos eventualmente murieron de hambre en sus propios hogares. El Festival del Medio Otoño, una de las 3 grandes fiestas tradicionales de China, fue el 19 de septiembre, pero todas las celebraciones fueron canceladas debido a la situación de guerra. Las bodas se hicieron más simples debido a las circunstancias. La ceremonia a menudo consistía en un aviso en el periódico local anunciando que una pareja se había casado. Al final, podría haber una disculpa por no haber informado directamente a los conocidos, dado que las direcciones de amigos y familiares han cambiado durante los problemas, lamentamos que no se puedan enviar anuncios de manera individual. Los refugiados estaban surgiendo rápidamente como el problema más serio para las autoridades municipales de Shanghái, tanto extranjeras como chinas. Para septiembre, decenas de miles de personas desplazadas de sus hogares en las zonas rurales devastadas por la guerra al norte del río Suyou se habían inundado en el asentamiento internacional. Los líderes de la comunidad extranjera sentían que era necesaria una acción urgente para atender el creciente flujo de personas sin hogar, tanto por una genuina preocupación humanitaria como por temor a que las propiedades extranjeras pudieran ser dañadas. Jacquinot, el jesuita de un solo brazo, estuvo activamente involucrado en buscar formas de mitigar la difícil situación de los refugiados, y una idea comenzaba a formarse gradualmente en su cabeza. Había seguido un debate público que había estado en curso desde finales de la década de 1920, sobre la posibilidad de crear zonas seguras para los civiles en tiempos de guerra. Creía que posiblemente una de estas zonas podría formarse en Shanghái. Hizo la propuesta en una reunión con Hasegawa Akiyoushi, el comandante de la flota aérea japonesa, a finales de septiembre. Hasegawa fue evasivo, pero Jacquinot estaba decidido a seguir adelante con el plan, sin importar qué. La tensión que vivía Shanghái también tenía una dimensión económica. Aunque había sido un buen año tanto para el arroz como para el algodón, los 2 cultivos más populares de la zona, muchos agricultores no pudieron cosechar debido a los intensos combates que continuaban alrededor de la ciudad. Las disputas laborales hervían y, ocasionalmente, estallaban. El 14 de septiembre, un grupo de trabajadores contratados a corto plazo por el molino de harina Fufeng, en la parte occidental del asentamiento internacional, se encerró dentro del edificio y se negó a salir hasta que se les pagaran 10 meses de salario. La policía y miembros de la unidad de reserva, una unidad especial antidisturbios, atacaron el lugar con gas lacrimógeno y lograron dispersar a los manifestantes. Más tarde, ambulancias tuvieron que trasladar a 25 hombres heridos a varios hospitales desde el molino. Como si la ciudad no sufriera ya suficiente adversidad, una epidemia de cólera estalló y comenzó a cobrar víctimas, especialmente entre los habitantes más pobres. Para el 13 de septiembre, llevaba un mes de duración, con 119 casos confirmados y 9 muertes. Menos de 2 semanas después, había infectado a 646 personas y matado a 97. Una vez que el brote alcanzó su pico a principios de octubre, había causado un total de 355 muertes. Estas estadísticas solo reflejaban la punta del iceberg, ya que solo contaban a los pacientes en los hospitales del asentamiento internacional, dejando fuera los números probablemente mucho mayores en la parte china de la ciudad. De alguna manera, eran daños colaterales. Un médico que trabajaba con los pacientes expresó con gran certeza que la enfermedad probablemente había sido llevada a Shanghái por tropas del sur. La Casa Blanca, era el nombre que los soldados japoneses daban a la gran villa que se elevaba sobre el campo plano al sur del Luodian. El antiguo dueño, que evidentemente había sido un hombre de gran riqueza, la había llamado Villa de las Plantas Afortunadas. Este nombre estaba escrito sobre la elaborada entrada junto con caracteres que exaltaban a los ancestros del antiguo propietario.
Todo el complejo estaba rodeado por una alta muralla blanca, como si quisiera proteger la riqueza de los habitantes del campo pobre que lo rodeaba. La villa había quedado marcada con huellas de intensos y prolongados combates. Los chinos habían ocupado la villa durante 4 semanas, negándose a ceder. Atrincherado afuera, el 44º Regimiento del Ejército japonés, también conocido como el Regimiento Kouchi, estaba siendo desgastado a medida que los intentos de asaltar el bastión fracasaban uno tras otro. El comandante del regimiento, Wachi Takagi, el coronel que había cosechado gran honor al liderar la captura de Luodian el mes anterior, se vio forzado a una pasividad inusual. Durante el tiempo que había pasado desde su llegada a Luodian, el regimiento había intentado repetidamente tomar el edificio, pero sin éxito. El apoyo de la artillería era limitado porque las dificultades para transportar suministros a la línea del frente significaban que cada pieza de artillería solo tenía una quinta parte de su asignación diaria normal de municiones. Por el contrario, los defensores chinos estaban bien equipados y demostraban su impresionante poder de fuego cada vez que Wachi lanzaba a sus tropas a través de los 70 metros que separaban las trincheras japonesas de las murallas blancas, derribando fila tras fila de soldados japoneses. Esta situación había durado 27 largos días. Esto afecta la reputación del regimiento Kouchi, dijo Wachi. Se debía encontrar otra solución. El 19 de septiembre, los ingenieros comenzaron a excavar un túnel desde las trincheras hacia la Casa Blanca. 4 días después, habían excavado exactamente 35 metros, reduciendo a la mitad la distancia que la infantería tendría que correr por terreno abierto antes de llegar a la muralla. El 23 de septiembre, se lanzó un nuevo ataque, el segundo día del festival del equinoccio de otoño. En ese día del calendario lunar, el emperador, un dios viviente para la mayoría de los japoneses, rendiría homenaje en el santuario de sus ancestros, confirmando el vínculo entre el Japón de la era actual y el Japón orgulloso de la historia. Era un recordatorio para todos los japoneses de lo que los hacía especiales y los diferenciaba del resto de la humanidad. En un día como ese, el ataque no podía permitirse fallar. Por la tarde, los japoneses comenzaron el asalto de la manera habitual. Primero vino el bombardeo de artillería, luego los ataques aéreos. Finalmente, los tanques avanzaron hacia las murallas, mientras pequeños grupos de soldados seguían sus huellas. Además, el ataque tenía una sorpresa preparada para los chinos. Justo cuando comenzó el asalto, la boca del túnel se abrió de repente, y los soldados saltaron fuera en fila india, tan cerca de la muralla que los ametralladores chinos no tuvieron tiempo de apuntarles. Corrieron hacia adelante, llevando pesadas mochilas de explosivos. Presionando contra las murallas, encendieron las mechas y luego buscaron apresuradamente cobertura. Siguieron fuertes explosiones, y mientras el polvo se asentaba, los japoneses pasaron a través de los nuevos agujeros abiertos en las murallas, dispersándose por el interior del complejo. Después de una feroz batalla de 2 horas y media, el edificio fue tomado por los japoneses. El honor del regimiento, y del coronel Wachi, se había salvado. La captura de la Casa Blanca fue parte de una gran ofensiva lanzada por la 11ª División en la zona de Luodian. Originalmente se había planeado para el 20 de septiembre, pero se retrasó varios días porque los preparativos tomaron más tiempo de lo esperado, como suele suceder en las difíciles zonas rurales alrededor de Shanghái. La división atacó al sur de la ciudad, optando por un frente estrecho para reunir suficientes tropas y lograr un golpe concentrado a través de las posiciones chinas. Los japoneses utilizaron una gran cantidad de blindados en el ataque, desplegando aviones para destruir cualquier arma antitanque que apareciera. Sus tácticas funcionaron. Los chinos fueron empujados hacia atrás en varias secciones del frente. Para reunir suficientes fuerzas para el ataque, la división puso al destacamento Shigeto a cargo de cubrir su flanco derecho al norte y oeste de Luodian. Sin embargo, el destacamento recién llegado, que aún rebosaba de moral, hizo más que eso, atacando con vigor y tratando de repeler a los chinos en su sector asignado. El destacamento logró relativamente poco de importancia y perdió una gran cantidad de soldados. El destacamento ya ha tenido 200 bajas, escribió Matsui. No pueden seguir atacando ciegamente de esta manera. Más al sur, la 3ª División japonesa también lanzó ataques contra posiciones chinas, principalmente en la zona frente a Liwang. Los combates en la zona mostraron nuevamente que la superioridad material de Japón era tan pronunciada que los chinos temían usar armamento pesado, incluso cuando estaba disponible. Todos los cañones antiaéreos en la zona se habían situado cerca de las baterías de artillería contraproducentemente, apenas se atrevieron a liberar algo de fuego, por temor a revelar la posición de la artillería.
El resultado fue que el ejército chino no tuvo prácticamente ninguna defensa aérea. En general, las reservas locales chinas no pudieron repeler a los japoneses, y la batalla de Baibén que había caracterizado el frente desde principios de septiembre dio paso a un periodo de varios días en el que los japoneses mantuvieron las posiciones incluso después del anochecer. En estas circunstancias, los comandantes chinos decidieron llevar a cabo otra gran retirada a lo largo de todo el frente al norte de Shanghái. Aprovecharon una pausa en los ataques japoneses el 25 de septiembre para retroceder hasta una línea a aproximadamente una milla de distancia. Como antes, ejecutaron la retirada con perfecta disciplina, y pasaron 2 días más antes de que los japoneses comprendieran completamente que su enemigo se había desvanecido. A raíz de estos éxitos japoneses, comenzaron a suceder cambios importantes. Las 3 divisiones que el alto mando japonés había ordenado enviar al área de Shanghái a principios de septiembre comenzaron a llegar gradualmente. La primera en desembarcar en el área al sur de Busong fue la 101ª División, que comenzó la desembarcación el 22 de septiembre, y se ordenó que se desplegara en el flanco izquierdo de la 3ª División. La 9ª División llegó a la misma área el 27 de septiembre, seguida por la 13ª División el 1 de octubre. Japón ahora tenía 5 divisiones en Shanghái, frente a más de 25 divisiones chinas. Aunque nadie podría dudar de la superioridad numérica de China, la disparidad no era tan drástica como podría parecer. Una división japonesa típica tenía 15,000 hombres, y combinados con los marines y los infantes que defendían Hong Kong, los japoneses tenían alrededor de 90,000 soldados a su disposición en y alrededor de la ciudad. Las divisiones chinas, en comparación, frecuentemente tenían tan solo 5,000 hombres, por lo que es poco probable que China hubiera desplegado más de 200,000 soldados en Shanghái en ese momento. Además, los japoneses compensaban más que suficientemente su inferioridad numérica con una gran superioridad en material y aviones, así como con su artillería naval, que aún podía alcanzar partes importantes del frente chino. En general, las 3 nuevas divisiones marcaron un enorme aumento en las fuerzas japonesas, y Matsui y su personal comenzaron de inmediato los preparativos para lo que esperaban fuera el golpe final a los defensores chinos. Su plan era simple: lanzar un solo y poderoso ataque a través del arroyo Busong y avanzar desde allí hacia el arroyo Suyou. Su objetivo era rodear y aniquilar la principal fuerza china en una maniobra que habían tenido la intención de llevar a cabo desde que desembarcaron en China. Después de todo, el cerco era la operación fundamental preferida por encima de cualquier otra en la doctrina militar japonesa. La única razón por la cual no habían realizado ya un ataque de este tipo mucho antes era la falta de recursos. El cerco con solo 2 divisiones, la 3ª y la 11ª, habría hecho que los flancos fueran demasiado débiles y vulnerables al contraataque chino. Ahora, Matsui finalmente tenía la fuerza necesaria para lanzar la operación que atraparía a los chinos en la ciudad que se suponía debían defender. Nada podría salir realmente mal si formabas parte de una unidad de morteros. La mayoría de las veces, estarías ubicado a 500 yardas detrás de la línea del frente, ofreciendo apoyo a la infantería en la primera línea. Al menos, eso era lo que los soldados de la unidad de Maebara y Sashi se decían a sí mismos cuando partieron hacia China. El propio Maebara era un reservista de 30 años, y había sido inesperadamente sacado de su rutina civil a finales de agosto cuando recibió la orden de movilizarse. Fue inconveniente, pero él también partió de Japón con una tranquila confianza en la victoria. Después de llegar al área de Shanghái, la unidad de Maebara fue desplegada durante varias semanas sin bajas. Sin embargo, al final, se quedaron sin suerte. Durante un enfrentamiento, los morteros de la compañía recibieron 3 impactos directos de artillería china. La metralla destrozó a las tripulaciones, y la onda expansiva lanzó cuerpos y partes de cuerpos por el aire, estrellándolos contra las paredes de los edificios cercanos. Un trozo de metal al rojo vivo golpeó a uno de los soldados en el pecho. Su sangre brotó en un espeso y denso chorro, y murió casi instantáneamente. Junto a él, un trozo de metralla cortó el estómago de otro soldado. Sus intestinos se derramaron de una vez, como una bolsa de anguilas resbaladizas. Los médicos llegaron, metieron las entrañas de vuelta en su lugar y rápidamente desataron los pañuelos del soldado herido para usar las tiras de tela cubierta de barro para vendar la herida abierta. «Esto está mal», dijo el soldado herido con una voz marcada tanto por el dolor como por la ira. «Realmente tengo que morir en este agujero». Poco a poco, sus maldiciones se transformaron en quejidos suaves, luego en completo silencio. Fue uno de los 18 japoneses muertos en el ataque. Después de que los disparos a lo largo del frente disminuyeron,
la unidad de Maebara recibió órdenes de incinerar a los muertos y preparar las cenizas para el regreso a Japón. El problema era que estaban en medio de un campo de batalla desolado, y no tenían suficiente madera para disponer repentinamente de 18 cadáveres. Alguien tuvo una idea: vamos a hacer que los chinos nos proporcionen el combustible, sugirió. Llenos de resentimiento, los soldados caminaron hacia un edificio agrícola cercano, lo destruyeron y se llevaron las vigas. Mientras Maebara observaba las llamas de las piras elevarse hacia el cielo nocturno, dos pensamientos diferentes seguían repitiéndose en su mente. Si esto sigue así, no viviré mucho tiempo. Más vale que empiece a prepararme para el hecho de que la muerte puede ocurrir en cualquier momento, pensó. Su segundo pensamiento fue: ustedes, chinos, hicieron que nuestros hermanos murieran de esta manera terrible. Nos harán pagar por ello. Fue por ustedes que vinimos aquí a luchar y sufrir. Ustedes querían esta guerra. Es su culpa. Por primera vez, Maebara fue consumido por el verdadero odio hacia el enemigo. Pronto se dio cuenta de que no era el único que se sentía de esa manera. Un ambiente de furia mal reprimida se esparció por la compañía. La venganza estaba en el aire. Al día siguiente, los guardias agarraron a 3 chinos comunes que pasaban cerca de su campamento. No había forma de que pudieran ser confundidos con soldados. Eran hombres de unos 30 años, vestidos con harapos de campesino. Su cabello desordenado y su comportamiento indisciplinado mostraban que nunca habían usado un uniforme. Sin embargo, serían suficientes. Gritándoles mientras los golpeaban y pateaban sin piedad, los soldados japoneses les ataron las manos detrás de la espalda y los hicieron arrodillarse en el barro. Los chinos parecían saber que algo terrible les iba a suceder. Los 3 cerraron los ojos con fuerza. Un grupo de soldados agarró a uno de los chinos y lo arrastró a un lado. Le desabrocharon la parte superior de la camisa y lo forzaron a estirar el cuello para un corte más limpio. No funcionó. El soldado que asumió el papel de verdugo claramente lo hacía por primera vez. Balanceó su espada torpemente y la bajó con poca fuerza, logrando solo una herida en la parte posterior del cuello del chino. Balanceó la espada por segunda y tercera vez. Le tomó 4 intentos torpes antes de finalmente separar la cabeza del cuerpo. No tuvo mucho más éxito con los otros 2 hombres. Cuando terminó, estaba cubierto de pies a cabeza con la sangre de sus víctimas. Hoy lo hicimos mal, se quejaron los soldados japoneses entre ellos esa misma tarde. Ninguna cabeza cayó con un solo golpe. Tendremos que hacerlo mejor la próxima vez.